Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de esta noticia que nos traen los amigos de mundoemprende.com. Dice, la duración media de los contratos laborales en España cae a 45 días. ¿Precariedad laboral en aumento? Te lo cuento. Y sí, amigos, como te decía, mundoemprende.com, ese portal de referencia para formación, información de autónomos, de empresarios, de emprendedores, de negocio, pues nos trae noticias siempre de actualidad, noticias que es muy complicado ver en otros medios de comunicación, y en este caso nos habla de esa caída de la duración media de los contratos en España. Esto claramente es un indicador de precariedad. Ya sabéis que, pues durante mucho tiempo se nos ha hablado de esa reforma laboral que iba a acabar con el empleo precario, que iba a acabar con la temporalidad y que iba a solucionar de verdad el problema que había de empleo en España, que era ese, la precariedad y la temporalidad. Bueno, pues aquí tenemos un indicador que lo que nos dice claramente es que no solo no ha caído la temporalidad, sino que ha aumentado. Y es que, como nos dicen los amigos de Mundo Emprende, desde el 2024, pues se ha experimentado una reducción muy importante de la duración media de los contratos laborales, llegando a apenas esos 45 días. Y dices, pero esto yo no sé si es mucho o poco. Pues para que te das una idea, el descenso es de un 15% respecto al 2021, que era del 53,6 días, de duración media de esos contratos en el mercado laboral español. Claro, hemos hecho una reforma laboral cuyo objetivo era acabar con la temporalidad y cuyo objetivo era acabar con la precariedad. Tenemos un vídeo también en este canal, por aquí te lo dejo, que te recomiendo, que habla de ese auge del pluriempleo, con lo que la precariedad tampoco ha bajado en este tiempo. Además, fijaos que hay mucha temporalidad que también nos lleva a esa precariedad. Pero la temporalidad, que es en lo que nos vamos a centrar ahora mismo, pues con esa reforma laboral de Yolanda Díaz se nos prometía que íbamos a acabar con la temporalidad. Bueno, ¿hemos acabado con la temporalidad? Sí. Hemos acabado con el índice de temporalidad. El índice de temporalidad ha mejorado muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque hemos prohibido los contratos que se sumaban en ese índice. ¿Y hemos terminado con el problema que había detrás de esos contratos? No, los hemos cambiado a un contrato que se llama fijo discontinuo. Y al ser fijo, pues no es temporal. Pero sí es temporal. Sí es temporal. Fijaos que 45 días de media es la vida de esos contratos, la duración media de los contratos en nuestro mercado laboral, un 15% menos que en el 2021. Con lo que, lejos de haber acabado con esa temporalidad, la estamos aumentando. Y es que, lo hemos dicho en este canal infinidad de veces, para acabar con un problema, lo que no podemos es acabar con el indicador. El problema seguirá ahí, aunque no nos esté midiendo bien el indicador. Nos estamos haciendo trampas al solitario. Pero el problema es que esas trampas las vendemos públicamente y la gran mayoría de la sociedad pues se las cree. ¿Por qué no? Pues me lo están diciendo, oye, mira, hemos reducido la temporalidad en el empleo. Y esto es un tema muy importante porque ya cuando surgió esta necesidad de reducir la temporalidad, ya hablábamos de un tema que era realmente kafkiano. Y es que la mayor temporalidad no estaba en el sector privado. Estaba en las administraciones públicas. Y era esa temporalidad de las administraciones públicas lo que tiraba del dato de España arriba en la tabla de temporalidad. No el sector privado. Era el público. Y fijaros qué sencillo es para un político resolver el tema del sector público. No tiene ni que cambiar ninguna ley. Simplemente tiene que aplicar prácticas para que no haya tanta temporalidad en el sector público. Pues ahí nada. Vamos a reducir todavía más la temporalidad en el sector privado. Y a mí me parece bien que se reduzca la temporalidad, pero hay que ser conscientes de que hay sectores y sectores y que, pues dependiendo del sector, por ejemplo, el tema de la construcción, pues claro, quitas un contrato por obra y servicio y dejas al sector sin posibilidad de trabajar o buscando una alternativa en otro tipo de contratos, como se está haciendo con el contrato fijo discontinuo. Además, les viene fenomenal porque el contrato fijo discontinuo, aunque el trabajador haya trabajado en Semana Santa, en temporada alta, y ya no vuelva a trabajar en todo el año, ese trabajador figura como no parado.
podrás ser demandante de empleo, lo que tú quieras, porque además en la gran mayoría de los casos están cobrando la prestación por desempleo. O sea, cobran la prestación por desempleo, pero ya no aparecen en las estadísticas del paro. Bueno, pues este cambio lo que hace es que cuando tú quieres comparar cuánta gente hay desempleada en España ahora en relación con la que había antes, nos volvemos a hacer trampas con esto de los números. Así que hicimos una reforma laboral en la que, bueno, el objetivo que vendimos públicamente era acabar con la precariedad y acabar con la temporalidad, pero el verdadero objetivo era acabar con el indicador de temporalidad y acabar con esos síntomas que nos hablaban de precariedad en el empleo. Bueno, pues todo eso, lejos de haber sucedido, ha sucedido lo contrario. Estamos hablando de que crece el pluriempleo, hay más familias, hay más personas que necesitan más de un empleo para conseguir ese dinero que necesitan, y por otro lado la temporalidad, que de 53 días de media por contrato, pues ya estamos en 45 y bajando. Así que lo único que hemos hecho con la reforma laboral, lo único, ha sido cargarnos los indicadores y, bueno, pues hacer que ya no podamos comparar los mismos datos y que haya, pues eso, más probabilidades de vender datos de una manera o de otra para que el ciudadano o entra a estudiar esto en profundidad o simplemente pues se tiene que creer unos datos de unos y no creérselo de los otros y al final pues no saber cuál es la situación real. Luego, claro, hay indicadores que se escapan, pero esos se silencian. Nadie habla, y lo podéis comprobar, nadie está hablando de esto, de que ha caído esa duración media de los contratos en el mercado laboral español un 15%, más temporalidad. Y lo que te decía, seguimos con el tema de la temporalidad en el sector público. Es que el sector público desde el 2021 solo ha sido capaz de reducir 3,5 puntos la temporalidad, mientras que el sector privado, según los datos del propio gobierno, pues ha reducido un 11% ese porcentaje. Como digo, reducir la temporalidad en el sector público está en la mano de los políticos sin tener que aplicar ninguna ley ni ninguna sanción. Simplemente cogen y cambian su política de contratación y hacen que no haya tantos temporales. Bueno, háganlo y reduzcan la tasa de la administración pública, que, oye, muy a mi pesar, el empleo público es un empleo muy importante en el mercado laboral, por su tamaño, digo. Y no debería ser así, pero lo es. Con lo que, claro, si la temporalidad en el sector público solo se reduce un 3,5%, pues afecta al cómputo general de nuestro país y de nuestro mercado laboral. Así que la temporalidad en las estadísticas en el sector privado la hemos reducido un 11% y el sector público solo un 3,5%. Algo no estamos haciendo bien y algo no nos están contando. Así que con estos datos estamos hablando de aumento de la temporalidad en esos contratos, lo que aumenta la precariedad de los contratos. Al final, un contrato es precario si no tenemos seguridad de que nos vamos a poder ganar la vida y también si no es suficiente para cubrir las necesidades que pueda tener una persona y tiene que buscar más trabajos, que ahí viene el dato del pluriempleo del que estuvimos hablando en un vídeo anterior. Luego podemos llegar a la conclusión de que lejos de mejorar la precariedad en el empleo, la hemos empeorado. Y la hemos empeorado haciendo cosas como subir el salario mínimo interprofesional, claro, porque ha hecho que muchos jóvenes, muchas personas sin capacitación se les niegue el acceso al mercado laboral. Ha hecho también, por ejemplo, en toda la parte de empleados del hogar que empezaba a normalizarse y que empezaba a entrar dentro del sistema legal de cotización y demás, pues haya dado marcha atrás y que ahora volvamos otra vez a la situación anterior. Y todas estas medidas, más esa reforma laboral que lo que buscaba era maquillar y destruir los indicadores, pues lejos de solucionar el problema, ha solucionado los datos, eso sí, pero el problema sigue ahí. Bueno, pues tenemos ahora un mercado laboral mucho más precario que lo que teníamos antes. Y dirás, ¿y cuál es la solución? Pues sí, es muy sencillo. A ver, sencillo. La cosa es que hay que ir al problema, no nos quedemos en el indicador. Y lo que habrá que trabajar es para que se puedan dar esos contratos de mayor duración, con mayores sueldos, y todo eso pasa por que seamos más competitivos, que seamos más eficientes en el trabajo y que, bueno, pues no pongamos tantos palos en las ruedas del que tiene que generar ese empleo y el que tiene que generar esa riqueza. Si una grandísima parte de todo lo que genera un empresario se lo lleva el Estado, como pasa actualmente, cada vez es más caro contratar, lógicamente se contrata menos por un lado y cuando se contrata,
pues no se puede pagar, o bueno, sí, se está pagando grandes cantidades, pero tenemos que ser conscientes que gran parte de esa cantidad que se paga a los empleados se lo lleva directamente la recaudación del Estado. Es que si los empleados supieran la diferencia entre el sueldo neto, que es el que ellos reciben en su cuenta, el sueldo bruto, que es, bueno, pues ese sueldo que cobra el trabajador más los impuestos que le retiene el Estado, la agencia tributaria. Pero es que además tenemos el coste empresa, que es el siguiente paso, que es lo que cuesta un trabajador al empleador, a la empresa. Claro, ahí nos daríamos cuenta, al final, la diferencia entre ese coste laboral que tiene el empleador y ese sueldo neto, la diferencia es todo el dinero que se lleva el Estado por poder contratar, porque tú puedas trabajar. Y entonces nos daríamos cuenta de dónde está realmente el problema de los sueldos, dónde está realmente el problema de la precariedad laboral y dónde está realmente el problema de la temporalidad. Así que, bueno, tenemos que aprender a analizar los datos, ya no nos valen con los que había porque los hemos manipulado, tenemos que ver estos indicadores que poco a poco van dando síntomas de que toda esa reforma laboral y todas estas medidas que se han ido poniendo en marcha, lejos de favorecer un mercado laboral más fuerte, pues hacen que sea mucho más complicado entrar en el mercado laboral y que las condiciones cada vez sean peores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Fijaos que estamos hablando de precariedad, estamos hablando de temporalidad, estamos hablando de aumento de los costes laborales. Y aquí tengo gestión laboral para pymes y autónomos que te va a ayudar a marcar la diferencia. Pese que ese coste laboral cada vez es más grande, que cada vez tenemos un mercado laboral más complicado, más débil, pues la gestión laboral nos puede ayudar a sacar ese pequeño porcentaje adicional para que podamos seguir generando riqueza y podamos seguir generando empleo. Así que ahora es fundamental que tengamos muy claro los principios básicos de esa gestión laboral, que conozcamos los contratos que hay, las ventajas y bueno, y cómo podemos gestionar de manera correcta toda la parte laboral. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Tenemos que llegar a 1 millón de suscriptores para que se nos oiga. Y bueno, si quieres seguir informándote de todas estas cosas que tienen que ver con el mundo laboral, que tienen que ver con los datos, que tienen que ver con la generación de riqueza, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.